Esta noche nos reúne el tema La escritura de la historia en Gabriel René Moreno, y a nombre de los organizadores permítanme darle el paso para que dé algunas palabras Ricardo Serrano. Buenas noches, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a Mauricio y a Gilberto por su esfuerzo de participar esta noche, por brindarnos la conversación de ahora. Es nuestra última noche en este lugar. Lamentablemente tuvo que recorrerse por cuestiones climatológicas. La actividad del miércoles pasado va a ser realizar el próximo martes, no miércoles, martes, en la Biblioteca Central, porque tampoco ya hay espacio en esta programación. No quiero alargarme, solamente quiero agradecer a las personas que nos han ayudado, desde la productora Malbicho, que está preparando las grabaciones para YouTube, y hemos visto unos adelantos bellísimos. El apoyo son organizadores, pero también es mucho apoyo de todo su personal del Museo de Historia, un lujo, y otra gente, instituciones que al ver el programa nos dieron varias formas de ayuda. Solamente eso, muchas gracias. Bien, la conversación de esta noche estará a cargo de Mauricio Sousa, acompañado de Gilberto Rueda Esquivel, a que los invitamos a pasar por favor aquí adelante. Adelante, por favor. Mientras se van acomodando, enseguida vamos a explicar un poquito cómo es el conversatorio. En este caso quiero leer el currículum de Mauricio Sousa Crespo. Es por ahora catedrático de la carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue por una década director editorial de Plural Editores. Ha publicado los libros Lugares Comunes del Modernismo en el 2003 y Después de San Ginés, una década de cine boliviano 2009-2018. 2019, segunda edición, 2022. Sus ensayos han aparecido en revistas especializadas de varios países. Fue editor general de la colección 15 novelas fundamentales del Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, y de la Revista Boliviana de Investigación. Es el responsable de las ediciones y estudios introductorios de Obra Poética y Narrativa de Ricardo Jaimes Freire, 2005. Obra completa de René Zabaleta Mercado, 3 tomos, 4 volúmenes, 2011-2015. Ensayos recogidos de Luis Antesana, 2011, La lengua del Adán de Emeterio Villamidil de Rada, 2016. Paquito de los Alves de Marceliano Montero en versión de Jorge Suárez, 2002, entre otras publicaciones. Permítanme leer también el currículum de Gilberto Rueda Esquivel, ingeniero con estudios en filosofías y letras y algunos posgrados en educación superior y metodología de investigación. Ha escrito libros, artículos académicos indexados y artículos de prensa relacionados con la historia de las ideas, historia cultural de Santa Cruz y Tierras Bajas en general. Es miembro de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos cruceña y profesor de asignatura como Filosofía Contemporánea, Historia Crítica, Sociología, Antropología y Metodología de la Investigación. Al hacer esta conversación de esta noche, Mauricio Sousa tendrá para hablar sobre el tema alrededor de 25 minutos inicialmente, y en este caso quien lo acompaña, que es Gilberto, tendrá unos 20 minutos. Posteriormente pasaremos el micrófono, si hay algunas consultas y participación, a la audiencia alrededor de 30 minutos. Y de esta manera damos inicio a las conversaciones. ¿Empiezo? Buenas noches. En principio, un agradecimiento a los organizadores, a Editorial El País, al Grupo Cabildo, a Heterodoxia, que conozco simplemente por su sitio web y algunas de sus publicaciones, y al Museo de Historia por la invitación. El objeto de esta primera parte de espero que se convierta en un coloquio, voy a hablar brevemente a partir de algunos apuntes que vienen a su vez de una edición concreta del mayor libro
de Gabriel René Moreno, que es Últimos días coloniales en el Alto Perú. Libro del que no existía una edición completa en Bolivia hasta ahora, ¿no? Las únicas 2 ediciones completas son una edición chilena, la primera, la del mismo René Moreno, y una edición venezolana para la Biblioteca Ayacucho, preparada por Barnadas y Antesana. Entonces, un poco mi objetivo, porque yo no soy historiador, yo soy lector de textos y editor, mi objetivo es tratar de caracterizar los rasgos generales de René Moreno como escritor de crónicas históricas, como escritor de aproximaciones críticas a la literatura. Como sabemos, a René Moreno se lo llama, si se busca en la internet, en Wikipedia por ejemplo, el príncipe de las letras bolivianas, ¿no? Pero claro, uno de los inconvenientes de estos principados es que con frecuencia nos olvidamos que esos príncipes son escritores y a veces, como en el caso de René Moreno, grandes escritores. Convertidos en próceres, y René Moreno no es el único caso, próceres que aparecen, no sé, en el billete de 100 pesos y nos miran, o que son el nombre de calles, de plazas, de universidades, un poco como que la reverencia que estos escritores despiertan y los acompañan, reemplazan la lectura de su obra. René Moreno es el mayor ensayista boliviano del siglo XIX, algo que le gustaba repetir al mayor ensayista boliviano del siglo XX, René Zavaleta Mercado. Esa reunión de Zavaleta Mercado y René Moreno ya de entrada es algo que podríamos discutir, porque claro, Zavaleta Mercado es uno de los principales ensayistas latinoamericanos del marxismo. En general, los acercamientos a Moreno, que no son pocos, son acercamientos más bien a su biografía y casi nunca a su obra. Y un poco nuestro conocimiento de su obra está obscurecido, está interferido por una cantidad de trivia, ¿no? De cosas que se dicen y se repiten sobre él. Entre ellas, claro, una que no es falsa, que es la dificultad de su obra. René Moreno, como Zavaleta Mercado, es un autor difícil. Mis apuntes, que son fragmentarios, quieren discutir precisamente, caracterizar eso. René Moreno como escritor de ensayos y crónicas históricas. Estos apuntes están impulsados por el entusiasmo, mi entusiasmo de lector. Un poco me copio esto del entusiasmo de algo que decía uno de esos admiradores de René Moreno, el gran historiador del periodo independentista, René Danilo Arce, que decía que cuando leía a Moreno no podía leerlo ni sentado ni echado, sino siempre de pie, por el entusiasmo. Me detendré en varios tipos de observaciones. Imágenes de René Moreno sobre el oficio del historiador, lo que él entendía que era un historiador y no era. Los presupuestos que se pueden deducir en la lectura de su obra sobre lo que entendía por la escritura. Las figuras o conceptos que se podría decir él contribuye al pensamiento boliviano, y voy a cerrar esto señalando algunos de los beneficios que reporta la lectura de su obra hoy. Empiezo con las imágenes. A la pregunta general de ¿qué es un historiador?, René Moreno responde a través de una serie de imágenes precisamente. Una de ellas, la primera, dominante yo diría, es esta imagen del historiador como un bibliotecario que construye la biblioteca que luego se encarga de leer. Esta imagen en parte está inspirada o impulsada o se afianza
a partir de un trauma biográfico, que es el incendio de su propia biblioteca. Esa biblioteca que luego se convierte en la base, en el núcleo del Archivo Nacional de Bolivia, ¿no? En parte es una donación, en parte es una adquisición del Estado boliviano. Entonces, el historiador es aquel que construye una biblioteca y en esa construcción además la lee. La segunda imagen que yo creo importante en la comprensión de René Moreno sobre el oficio del historiador es una comprensión del historiador como una especie de agente escatológico, en el doble sentido antiguo que tiene la palabra escatología. La escatología es tanto esa aproximación al reino de ultratumba y de los muertos, pero también ese reino es el reino de los desechos, de la mierda, diría el mismo Moreno. Entonces el historiador es aquel que resucita a los muertos y lo hace a partir de aquello que la sociedad desecha y considera basura. Los documentos, las gacetas, etcétera, etcétera, que él enumera como el principio de su trabajo historiográfico. Este acto de resurrección, él lo describe, y siempre digo que es imposible hablar de René Moreno sin citarlo, porque era un muy buen escritor, consiste en retomar lo que él llama los jirones del aliento social que nos llegan como ráfagas calientes. Esta idea de el historiador como aquel que está ligado a la vida, ¿no? La relación entre aliento y vida. Tercera imagen del historiador que creo importante es la de como una especie de ventrílocuo de voces ajenas. René Moreno es uno de los pioneros de la historia oral en Bolivia. Muy tempranamente, por ejemplo, él cuenta que a los 19 visita a Juana Zurduy de Padilla y le preguntan un montón de cosas en Sucre, y toda su vida recopila y reúne testimonios orales. Sus textos, en muchos de los casos, son como colecciones o collage, ¿no? Superposiciones de esas voces ajenas, lo cual, claro, supone o ha supuesto una serie de malentendidos. A veces se le atribuyen a René Moreno ideas que en realidad son ideas de sus personajes. Ese es el caso de Nicomedes Antelo, uno de sus libros, uno de los pocos libros que se publicaron de René Moreno en Santa Cruz, muy tempranamente, en 1960, hubo una edición de ese texto. Y claro, cuando se acusa a René Moreno de racismo, por ejemplo, generalmente se citan fuera de contexto cosas que decía Nicomedes Antelo o que según René Moreno decía Nicomedes Antelo, ¿no? Que por otro lado no es un libro sobre eso. La cuarta imagen que rescataría es la del historiador como un lector en un sentido muy preciso, y eso se lo puede ver sobre todo en un ensayo, un precioso ensayo que se llama Fúnebres, ¿no? Y que es creo el ensayo que funda la crítica literaria en Bolivia. Ensayo donde se deja entrever una práctica de la lectura que no solo lee, sino que rescata los textos que va a leer, los reúne, los ordena y los lee, ¿no? Es decir, en los Andes hay ese oficio de los llamados rescatiris, así se llaman, que son esos que rescatan cosas, desechos, pedazos, cosas que nadie usa y las revende. El historiador para René Moreno es un poco eso, es un rescatiri de textos. Y finalmente, en una pregunta ya casi autobiográfica, René Moreno en algún momento se cuestiona en sus prólogos, por ejemplo, ¿para qué escribe historia? Y él, claro, habla de la escritura de la historia como una empresa oscura, dice, empresa oscura. ¿Para qué escribir libros de historia en Bolivia? Y claro, su respuesta es un tanto chacotera casi.
¿no? Él dice, en el caso de Últimos Días Coloniales, podrían ser por razones de orgullo del linaje o orgullo de la localidad. Pero él dice, bueno, yo no soy ni alto peruano y mi linaje todos eran realistas, no eran patriotas. Entonces, ¿por qué escribo esto? Y su respuesta es por los achaques mentales de mi linaje. Es una respuesta cómica y recuerda la historia medio salida de García Márquez casi, ¿no? De sus tíos, ¿no? Un tío que se pierde en el Magdalena hablando Baure el resto de sus días, o de ese otro tío que se recluye en lo que entonces era una reclusión, el Urubó, y que solo viene a la ciudad para la procesión del Santo Sepulcro, o de su bisabuelo que estaba obsesionado con la fabricación de una campana en honor a San Lorenzo. Es decir, él dice, he heredado las taras mentales de este linaje y en esa herencia mi acto de locura es escribir historia, escribir Últimos Días Coloniales. En esta serie de imágenes sobre el oficio del historiador, el siguiente paso creo sería pensar en aquellos presupuestos que se pueden deducir de sus propios escritos. Y lo que se puede deducir, yo diría, son que para él la historia son en principio actos de lectura. El historiador es un lector que lee de cierta manera, pero que como buen lector tiene que leer entre líneas, tiene que poner en contexto, tiene que relacionar un texto con otro. No necesariamente los documentos, por ejemplo, en el caso de Moreno, dictan la forma de la historia. Segundo, que esos actos de lectura conducen irremediablemente a relatos, es decir, la historia es un tipo de narración que él se encarga de teorizar hasta cierto punto porque sus libros suponen diferentes tipos de narración. Y esas narraciones tienen una aspiración que las narraciones ficcionales no tienen una aspiración a la totalidad, a dar cuenta de todo. Lo que él llama en las primeras páginas de Últimos Días Coloniales, dar cuenta, dice, del consorcio de las circunstancias, para dar cuenta total de las cosas. Todo tiene que entrar en una historia de algo. Esa comprensión del consorcio de las circunstancias, a su vez, tiene un cierto énfasis en cómo una determinada sociedad, en este caso la alto peruana, se comunica. Y ese énfasis en la comunicación es, en el fondo, es cómo René Moreno entiende la política. La política es un sistema de comunicación de buenas o malas lecturas entre el Estado y la sociedad, por ejemplo, y como voy a repetir más de una vez, ese énfasis en lo político es precisamente el que algunos ensayistas posteriores retoman de René Moreno, como Carlos Montenegro, el gran ideólogo del nacionalismo revolucionario, que en su libro clásico copia cosas de René Moreno, sobre todo en la primera parte de ese libro. Y finalmente, el último presupuesto de la escritura de la historia es que la historia es una lógica de la contingencia, de una temporalidad que se transforma todo el tiempo, de agentes históricos que son protagonistas de la historia, a veces a pesar suyo, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de los doctores Dos Caras, ¿no? Que se atribuye la invención de esa figura, el doctor altoperuano Dos Caras, a René Moreno, que es una figura en René Moreno compleja, como vamos a ver. Si aterrizamos en Últimos Días Coloniales, una breve ubicación de este libro, como el título mismo anuncia, este no es un libro, no es una historia general del momento independentista, sino de los últimos días coloniales. Es decir, es la historia de un momento de crisis, ¿no? En que algo está desapareciendo, algo no se ha terminado de formar,
Y en ese momento de crisis, aparecen cosas nuevas, ¿no? Gramsci famosamente decía que en esos umbrales históricos siempre aparecen monstruos. Y claro, algunos de los personajes de René Moreno en este libro se podrían considerar monstruosos. El libro son 2 libros en realidad. Una primera parte que es una especie de análisis sintético de una sociedad, y una segunda parte que es mucho más larga que la primera, que es una crónica política. El libro en teoría debería tener 3 partes, pero René Moreno no lo concluye, es un libro inconcluso. Él mismo explica y dice con mucha discreción que le perdió el amor al asunto, dice, no se sabe muy bien por qué. En este libro lo que se relaciona es una microhistoria, la microhistoria de unos días con esa macrohistoria de una crisis social independentista, que en el caso altoperuano además es la primera de las Américas, ¿no ve? Es decir, una de las motivaciones de René Moreno para escribir este libro es recordarles a aquellos que insisten que los primeros movimientos independentistas son de 1810, recordarles que aquí sucedieron en 1809, ¿no? En Sucre y en La Paz. En este libro, él además se permite, sin decirlo, una cierta creatividad conceptual, propone ciertos conceptos que nos pueden servir todavía, yo creo. Son, digamos, los aportes teóricos de René Moreno en este caso concreto. Uno es el de la ciudad letrada, que es un concepto que luego se vuelve famoso en la historia del pensamiento latinoamericano a partir de la obra de un uruguayo, Ángel Rama, que propone, tiene un famoso libro sobre la ciudad letrada, pero el concepto viene de René Moreno. Y la ciudad letrada para René Moreno es un espacio privilegiado que por su concentración cualitativa, no cuantitativa, permite relaciones sociales que a su vez conducen a la revolución. Hay una calidad de las relaciones entre sujetos, intersubjetivas, se dice. Esa ciudad letrada, en este caso es Sucre, que luego él describe con la imagen, la metáfora de la tela colonial, que es una bonita imagen. La tela, los tejidos, como seguramente saben, están compuestos de una urdimbre, que son estas líneas verticales, y una trama, que es la que se va tejiendo en esa urdimbre. Entonces, para René Moreno, la urdimbre son las castas, ¿no?, étnico-culturales, y los gremios, que eso es muy importante, yo creo, los oficios, porque, claro, ciudad más gremial que la boliviana, y eso en tierras altas y tierras bajas no deja de ser, o sea, lo mismo en diferentes formas de expresión, pero son sociedades gremiales. Entonces, estos gremios y estas castas hacen a la estructura de una sociedad y los hechos históricos como que van tramando sobre ella una tela. Y esa sería la sociedad colonial. Esta sociedad colonial está sujeta a su vez en su descripción a una doble temporalidad. Por un lado hay la temporalidad del dominio, lo que él llama las costumbres de la sumisión, ¿sí? Y por otro lado hay una temporalidad de la excepción de esa costumbre, que él llama la alteración de los ánimos, que es una bonita descripción de esa relación entre una estructura y un hecho singular, entre una costumbre y algo que altera esa costumbre en los momentos de crisis social, como es el momento independentista. En esta descripción, él además crea una serie de personajes. El más famoso es el doctor Dos Caras, que habría que aclarar en Últimos Días Coloniales. Los doctores Dos Caras no son cholos altoperuanos, sino son doctores blancos altoperuanos, ¿sí? Y no es una figura degradada ni deleznable, sino para René Moreno es una figura central en el momento independentista, pero es una figura central a pesar suyo. Hay una cita que le gustaba, que repiten varios pensadores posteriores,
tengo aquí copiada, dice: estos doctores dos caras, entre las genuflexiones de la lisonja, ¿sí?, se deja entrever en ellos, dice, el aliento de una razón levantada. Y tras la frivolidad académica de estos doctores, el sentimiento instintivo del libro examen. Es decir, son agentes de la liberación a pesar suyos, haciendo lo que hacen. Porque claro, en René Moreno hay una distinción muy fuerte entre política y ética. La política es un reino aparte, que no tiene. Los doctores dos caras éticamente pueden ser cuestionables, pero políticamente no. Y además, claro, son agentes que se van transformando según el momento. En el momento independentista son funcionales a la liberación, si lo quieren poner en esos términos, pero luego, en el momento de la asamblea constituyente, son tránsfugas, ¿no? Por eso René Moreno de Olañeta, por ejemplo, tiene una muy mala opinión. Y hay los intermedios que se pasan de bando, pero con cierto peligro y costo personal, como Santa Cruz, por ejemplo, el presidente Santa Cruz. Finalmente, dos figuras. Uno, que a pesar de estas frecuentes acusaciones de racismo a René Moreno, a contrapelo de una larga tradición, aquella que se encarna sobre todo en Arguedas, por ejemplo, Alcides Arguedas, que era un admirador de René Moreno, pero no un buen lector de su obra, llama la plebe en acción, ¿no? Ese es el título de uno. Es decir, el lugar que ocupa en todo esto la plebe mestiza. Para René Moreno, el movimiento independentista es un movimiento de élite que solo adquiere efectividad política cuando la plebe mestiza se incorpora. Entonces hay una especie de exaltación de esa plebe mestiza y de las cualidades insurreccionales de esa plebe mestiza. Habría que recordar en este orden de cosas que René Moreno, un poco por familia, pero también por convicción, y a pesar de que todos sus amigos o muchos de sus amigos eran del bando contrario, René Moreno era belcista, ¿sí?, el partido de los cholos. En Matanza de Yáñez, que es su otra gran crónica histórica, se describe actos criminales cometidos por el Estado, de los que se hace justicia a partir de un sujeto que es lo que él llama la cholada. En esa oposición entre civilización y barbarie, el Estado es la barbarie y la cholada es la civilización, ¿no? Entonces, hay comentarios racistas en René Moreno, seguramente, como en todos los intelectuales de su época, pero en sus libros principales el racismo no es un principio explicativo y de hecho es uno de los pocos que reivindica el mestizo como un agente social. A diferencia de Arguedas, pero también a diferencia de Tamayo, a diferencia de una larga serie de intelectuales. Y finalmente, entre estas figuras, y con esto ya voy cerrando, la imagen del árbol es como dominante. Entonces él contrapone en Últimos días coloniales el árbol colonial, que es el árbol de la corona, del que somos un retoño, una ramita, ¿sí?, versus el árbol de la revolución, que es un árbol construido quizás a partir de raíces que no son las más saludables. Los doctores dos caras, por ejemplo. Pero esa es un poco la inclinación paradójica en la escritura de la historia de René Moreno. Incluso de materiales deleznables surge algo glorioso, porque la independencia para él es gloriosa. La colonia le parece un sistema criminal, de hecho, ¿no? Habla de los 2 siglos de sangrienta dominación de la audiencia de Charcas. No es en absoluto un apegado al periodo colonial. Cierro con lo que creo son los 3 beneficios, entre otros principales, de la lectura de René Moreno hoy. La primera es una cierta manera de entender y de construir el relato histórico.
que es una manera que entiende el relato histórico como un diálogo entre la descripción de una serie de estructuras, lo que llama las rutinas de la dominación, y aquellos momentos singulares en que esa rutina es alterada y esa rutina da pie a algo nuevo. Esta concentración en esos momentos de crisis es precisamente lo que su alumno o discípulo más aventajado en el siglo XX, que es René Zavaleta Mercado, retoma con su noción hoy muy famosa, discutida en todo el mundo, de crisis social, como un momento que ilumina lo que una sociedad es. En nuestra rutina no sabemos lo que somos, en los momentos de crisis nos revelamos. Esa es un poco una idea de la historia que muchos heredan de René Moreno. Lo segundo es una comprensión de la política como un sistema complejo y pasional. Hay una larga tradición, muy fuerte en el periodo liberal, que entiende la política como lo abyecto, lo mezquino. René Moreno no, en absoluto. Y eso también heredan varios pensadores. Lo político es, en su obra, un sistema complejo, ¿sí?, que expresa a una sociedad, que es algo que él, de hecho, hereda conceptualmente de uno de sus maestros, el vallegrandino Manuel María Caballero, que en un texto muy temprano, de un panorama de la historia boliviana, es un texto de 1863, ¿no? Caballero era su profesor de latín, entre otras cosas, en Sucre. Caballero en ese texto dice, estamos hablando de 1863, todo en la literatura boliviana es copia, menos la literatura que habla de política. Es lo único vital en nuestra literatura. Esa idea de reivindicación de lo político como lo vital en nuestra tradición cultural es sin duda muy fuerte en René Moreno. Y finalmente la escritura. A René Moreno se lo ha denunciado con cierta frecuencia por la dificultad de su escritura, que es obscura, que es compleja sin necesidad de serlo, ¿no?, que es algo que también se dice de otros ensayistas bolivianos. Pero en René Moreno esa complejidad no es gratuita, no es una especie de lujo estilístico. Esa complejidad, él mismo lo dice en una carta al presidente Baptista, que luego va a ser presidente Baptista, dice, para describir algo complejo no podemos escribir cosas simples. La complejidad de la escritura es un reflejo de la complejidad de aquello que estamos intentando decir. Esa idea, ¿sí?, un poco ha impedido muchas veces las lecturas de René Moreno, que suelen ser con cierta frecuencia lecturas muy útiles en términos informativos. Hay toda esa larga tradición, por ejemplo, de lectores cruceños, ¿no?, de la obra de René Moreno, de Finot, Vázquez Machicado, Hernando Sanabria, etcétera, Roca, ¿no?, que era veniano, pero luego decía, no, mis antepasados eran de Santa Cruz, etcétera. Bueno, esa tradición de lectura de René Moreno es sobre todo biográfica, ¿no?, se concentra muy poco en su obra. Quizás, yo creo, la aparición de la obra completa de René Moreno, que luego de una larga historia de contratiempos editoriales, parece que ya está en marcha una edición cruceña de la obra completa de René Moreno en múltiples tomos. Es una empresa monumental porque René Moreno no escribió poco, no produjo poco. Esa obra completa va a poner, yo creo, a disposición y en orden, en una edición limpia, toda esta obra para que la leamos, que eso es lo que deberíamos hacer con René Moreno. Y aquí termino. Bien, buenas noches. ¿Qué más decir después de esta intervención? Algo que hay que decir es que, bueno, lamentablemente la edición de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia
no está disponible para la venta en Santa Cruz, lo hablábamos hace rato. Es una lástima porque es un gran trabajo esta edición de Últimos Días Coloniales. Es la tercera edición completa, la primera boliviana que se tiene, y bueno, esperemos que nuestras autoridades pues hagan algo por traerla. Sí. O sea, yo le contaba que yo, aunque esta edición ya estaba disponible en noviembre del año pasado, yo la he visto en físico por primera vez comprándomela hace una semana en la Feria del Libro de La Paz. O sea, ni siquiera yo recibí un ejemplar, no sé qué pasa, pero no se están distribuyendo bien los libros. Una pena porque hay que leer a René Moreno. Como nos decía Mauricio, en Santa Cruz tenemos una larga tradición de intelectuales que han leído a René Moreno, han escrito sobre René Moreno y han publicado sendas biografías de René Moreno desde tempranamente, casi inmediatamente después de su muerte, en el caso de Emilio Finot, muy jovencito, a sus 18, 19 años, hasta, bueno, casi hasta nuestros días. Todavía nuestros intelectuales siguen escribiendo sobre René Moreno. Eso, bueno, es un indicio de que por lo menos sabemos la importancia que tiene, no solo para nosotros como región, para los cruceños, sino para el país entero. Bien, Mauricio nos ha dado los motivos por los que leer a René Moreno, muy interesantes. Yo quisiera detenerme un poquito en la biografía, seguir esa tradición tan cruceña y hablar también de la escritura del maestro, de René Moreno. Quiero citarlo a él, por supuesto, es imposible no hablar de René Moreno sin citarlo. Una frase con la que él se definía a sí mismo: un autor solitario de escritos sin lectores en Bolivia. Una percepción muy modesta, digamos, un poco pesimista de sí mismo, que como hemos visto no es tan realista que digamos, tiene todavía muchos lectores. Pero esta definición que da de sí mismo nos muestra el cuán solitario fue su trabajo a lo largo del tiempo que vivió en la mayor parte de su vida en Chile. Y es uno de los puntos que toca Mauricio, el por qué escribe René Moreno. Él evita dar una respuesta concreta al por qué escribir, al por qué me dediqué a esto. Juega un poquito, como que se hace la burla de los lectores, lanza hasta un chiste, me atrevería a decir, con esto de que es la locura heredada de sus antepasados. Yo me atrevería a lanzar un porqué, no sé si me equivoco, pero creo que es la vocación. Como decía Mauricio, voy a apelar a él, René Moreno desde muy chico ya empieza con entrevistas, empieza buscando pistas, buscando retazos de la historia, empieza incluso antes de llegar a Sucre. Da algunas menciones en el catálogo de Mojos y Chiquitos de que él ya estaba interesado en la historia, ya entrevistaba a algunas personas, ya recogía algunos datos y los fue almacenando como buen historiador, ¿no? En el caso de ejercer el oficio. Todos estos datos que va recopilando me dan el indicio, me dan la pista de que era una vocación innata que se impuso a pesar de todos los inconvenientes por los que tuvo que pasar. El incendio de la biblioteca, 1882, el terrible caso de las bases chilenas durante la Guerra del Pacífico. A pesar de todo esto, siguió escribiendo sobre lo que quería, sobre que le gustaba, a pesar de que en algún momento, con ciertos temas, va a perderle el interés al asunto, citándolo a él mismo. René Moreno es un ejemplo para mí espectacular de dedicación y de vocación. Yo creo que, y citando a Hernando Sanabria, René Moreno es el gran tótem de los escritores bolivianos, un tótem sagrado, en palabras de Sanabria, al que todos siguen, al que todos de alguna forma copian, al que todos de alguna forma tienen ahí en un pedestal. Porque fue una vocación que, como muchas,
tuvo muchísimos inconvenientes, es una vocación que tuvo muchas trabas y que a pesar de todo eso continuó su curso. René Moreno sigue publicando y sigue escribiendo prácticamente hasta el final de sus días, en 1908 en Valparaíso. Ahora, la parte biográfica. Yo creo que es necesario, a pesar de las... Tengo registrados, me dediqué a eso últimamente, en estas últimas semanas, registrar cuántos cruceños han escrito sobre René Moreno. Desde Emilio Finot hasta los últimos, ya en el siglo XXI, tengo a más de 50 autores, escritores cruceños que han escrito biografías, reseñas, semblanzas sobre René Moreno. 50 autores, que no es una cifra pequeña, y que muy probablemente van a seguir escribiendo sobre René Moreno. Ahora, ¿por qué me detengo en la biografía a pesar de esta enorme cantidad de biografías? Y no solo de cruceños, bolivianos también, por supuesto, y extranjeros, chilenos, ni que se diga, colombianos, está la señora Triana y muchos otros autores muy interesantes que están escribiendo sobre René Moreno. Pero ¿por qué? ¿Por qué todavía insistir en la biografía? A pesar de que es tan conocido, a pesar de que hay tantos libros biográficos sobre René Moreno, tan bien hechos como el del doctor Barnada, el de Siles Guevara, por nombrar algunos, a pesar de eso todavía no lo conocemos muy bien. Quiero citar aquí un pequeño caso de un estudiante de la Universidad Gabriel René Moreno, la universidad que lleva su nombre, dicho sea de paso, que hacía una exposición en una clase hablando sobre René Moreno, mencionando que era un escritor belga que se había afincado en Bolivia y que hizo mucho por un país que no era el suyo. Creo que es motivo suficiente para decir, hay que seguir insistiendo en la biografía a pesar de lo mucho que hay, a pesar de la enorme cantidad de producción biográfica que hay sobre él. Bueno, lo que todos sabemos, el rastro de René Moreno nace en Santa Cruz. Hubo una terrible confusión, digamos, incluso una disputa acerca de la fecha de su nacimiento hace casi 100 años. Es el doctor Julio Salmón, otro gran estudioso de la obra de Moreno, el que va a descubrir la fecha real de nacimiento en los archivos cruceños. Hasta entonces, hasta los años 30 del siglo pasado, se pensaba que Moreno había nacido en 1834 y era el caso de un homónimo. Cito aquí en un paréntesis una pequeña biografía muy legible, muy interesante, si quieren aproximarse a la biografía de Moreno, que es la que ha escrito Gunnar Mendoza, hace ya 70 años más o menos, pero me parece que es la biografía mejor elaborada en la menor cantidad de páginas posible, que no llega a las 100 páginas, si queremos hacer una primera aproximación a Moreno. Hace sus estudios de primeras letras en Santa Cruz de la Sierra, en las escuelas parroquiales al viejo estilo cruceño, las escuelas creadas dentro de los ambientes de las iglesias en la ciudad, que se mantuvo todavía, o que mejor dicho, recuperó Monseñor Santisteban hacia finales del siglo XIX, con las escuelas parroquiales en todas las parroquias de la arquidiócesis cruceña, por entonces diócesis cruceña. Se traslada con el padre a la ciudad de Sucre. Ramiro Condarco nos da algunos datos acerca del por qué la esposa se queda en Santa Cruz y por qué el padre se va llevándose a los hijos varones a la ciudad de Sucre. Es cosa de profundizar ahí un poco en la biografía. Se traslada a Sucre y ahí encuentra a una cantidad de maestros excepcional, entre ellos, por supuesto, al vallegrandino Manuel María Caballero, su gran maestro, del que va a escribir más adelante en Chile y del que va a publicar su novela La Isla, publicada por Caballero en 1864 por entregas al estilo de la época en Sucre. La influencia de sus maestros va a ser decisiva también en el reforzamiento de esa vocación. Como les decía al inicio, yo creo que esa vocación estaba en él prácticamente desde niño, y es por eso que muchos escritores
de vocación temprana como Sanabria han visto en él a ese tótem sagrado, citándolo otra vez. De Sucre, en 1855 va a pasar a Chile, va a tener que hacer nuevamente los últimos años del bachillerato, va a ingresar a la universidad, estudia Derecho, como todos sabemos, pero nunca va a ejercer, no va a ejercer un solo día de su carrera. ¿Por qué? Porque él no quería ser abogado. Su vocación era la de ser un escritor. Él quería escribir y se aferró a su vocación. Es más, según el mismo Condarco o Siles Guevara, si no me equivoco, René Moreno no llegó a obtener el título profesional. Realizó todos los estudios, pero no defendió al final la tesis, digamos, frente al jurado, por lo que nunca llegó a obtener su título universitario. No importaba. Él ya estaba encaminado en su vocación, él ya escribía. Sus primeros textos datan de 1858 y a partir de entonces no va a dejar de escribir. Toda su producción, la mayoría de su producción intelectual va a estar en Chile, aunque algunos de sus textos se han publicado también en gacetas, en periódicos, esas gacetas tan deleznadas y que él apreciaba tanto de Sucre como de La Paz. Hay una edición, eso le comentaba a Mauricio. Mauricio ha hecho un excelente trabajo de recopilación de todas las ediciones de Últimos Días Coloniales, en todas sus versiones, desde la más pequeñita, la más temprana, hasta la última, la de 1901. Hay una que él no ha encontrado, que es de La Paz, aparece en La Paz, en una gaceta de La Paz del siglo XIX, 1876, que, bueno, no la encontré yo tampoco, no, de época, exacto, de época, la encontró Juan Pablo Soto, que bueno, ya lo conocemos. René Moreno tiene, como nos dijo Mauricio, una producción enorme, 20 libros, una cantidad enorme, decenas de artículos, ensayos publicados en revistas de Chile, de Valparaíso, incluso de Buenos Aires, México, en México publica algo, una producción enorme. Y bueno, para no alargarme más, va a ser muy interesante tener toda la producción intelectual, todo lo que escribió René Moreno en esta edición de las obras completas que, según tengo entendido, va a aparecer en los próximos años. Entiendo que es un trabajo enorme, así que tomará un buen tiempo. Y bueno, me alegra mucho y tengo que mencionarlo también para cerrar, que la idea de incluir esta conferencia, este conversatorio sobre René Moreno, haya salido de Ricardo Serrano. A pesar de que no es una publicación del País, a pesar de que no es un trabajo que haya sacado el País, decidió incluirla porque, como lo decíamos, es René Moreno y tenemos que leerlo no solo en Santa Cruz, sino en todo el país por todas las razones que ya nos dio Mauricio. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Mauricio y Gilberto. Y en este momento también abrimos el espacio para el público, ¿no? Para que puedan intervenir con alguna pregunta, algún comentario hacia este conversatorio. Muy buenas noches. Una consulta, en realidad dos consultas. La primera, bueno, en la Biblioteca del Bicentenario hace muy poco se publicó esta obra. Entiendo que es usted el que hace el estudio introductorio sobre el libro. Sí, ¿No es verdad? Y la edición, que de hecho es más trabajo que el estudio introductorio. Muy bien. Ahora, una consulta de detalle. ¿Esta edición la ponen luego a consideración suya para que pueda revisar si está bien editada, está bien elaborada? Sí, en realidad soy el editor, ¿no? Ya. Entonces hay un largo proceso que en este caso consistió en hacer una edición facsimilar de el tomo 2, es una obra en 2 tomos, ¿no? La historia editorial de Últimos Días Coloniales, como muchas historias editoriales de clásicos de la literatura boliviana, es una historia compleja, enrevesada, ¿no?
como la misma idea de la obra completa, por ejemplo, ¿no? En torno al centenario del nacimiento de René Moreno hubo un proyecto de una obra que en algún momento se llamó Reunida, en otros Completa, financiada por el Parlamento, y estaba eso, y el que ideó un poco, impulsó eso, fue nada menos que Carlos Medinaceli, que era un morenista así insistente y declarado. Creo que Ricardo Serrano en su Facebook me contó un poco antes de empezar ahora que había puesto la cita, que es una cita de una carta de Medinaceli, donde más o menos resume su idea sobre la importancia y la centralidad en Latinoamérica de la obra de René Moreno. Y esa obra completa no prosperó porque a partir de unas viejas peleas de familia, en realidad, Tamayo, que era Franz Tamayo, se opuso. Dijo, este es un denigrador de Bolivia, es el inventor del doctor Dos Caras, una serie de cosas. Que en realidad venía por el hecho de que Tamayo, el padre de Tamayo había sido funcionario de Melgarejo y René Moreno fue un anti-melgarejista muy agudo, muy efectivo en términos de su humor incluso, ¿no? Entonces, Últimos días coloniales es un libro que René Moreno fue componiendo a lo largo de su vida, lo empezó muy temprano, pero no lo terminó de hacer sino hasta 1901, en ediciones muy pequeñas que él además retiraba y volvía a deshacer y hacer, así físicamente hablando, descompone los libros, le añade partes, pone un prólogo, etcétera, etcétera. Entonces ya de suyo es una edición compleja por esas razones. No solo hay estas diferencias, sino a veces hay ejemplares que no son iguales uno al otro. Entonces, para hacer la edición hay que consultar más de un ejemplar, porque a veces el empaste es diferente y las partes no están en los mismos lugares. Entonces, esta es una edición considerando todas esas cosas, la de la BB, pero además lo que se ha hecho es reconstruir todo el sistema de notas, que son 500 y tantas notas, corregir errores del mismo René Moreno al citar sus propios documentos. O sea, se editó todo el texto de esa manera y se lo actualizó, ¿no? René Moreno, mucha gente cree que René Moreno escribía en un sistema ortográfico antiguo, pero en realidad René Moreno escribía en el sistema ortográfico que era la última palabra en la época, que era la ortografía de Andrés Bello, que era una ortografía para americanos, que se usaba mucho en Chile y se usó en América Latina hasta los años 20, ¿no? En algunos países. Entonces hay todo un trabajo de cambiar ese sistema ortográfico, que escribe la Y como I latina, una serie, acentúa de otra manera para convertirle en una edición legible, contemporánea, etc. Y eso es un poco lo que se ha hecho. Que la edición de la Biblioteca Ayacucho no hizo del todo, aunque Barnaz dice se ha actualizado, no actualiza del todo, ¿no? Se le van cosas. Perfecto, muchísimas gracias por esa aclaración. Y perdón por el rodeo, pero es una historia editorial excelente. compleja. Otra consulta. Las inspiraciones filosóficas de Gabriel René Moreno, ¿no? Es decir, filosofía de la historia de Hegel, esa complejidad de la escritura, ¿no? Esa visión de totalidad, esa visión de los últimos días coloniales, un poquito haciendo abstracción, la tesis, la síntesis, ¿no? La antítesis. Entonces, esa inspiración filosófica del análisis de Gabriel René Moreno, ¿qué se podría decir, qué se podría comentar en cuanto a eso? Hay una serie de trabajos o partes de trabajos mayores. Hay un libro de historiografía de Avesia, por ejemplo, donde se trata de identificar la filosofía de la historia en René Moreno. Con frecuencia se dice René Moreno era positivista, ¿no? Y claro, el positivismo es una palabra que puede decir cualquier cosa, ¿no? Y uno busca y en resumen positivistas son los que usan documentos,
que sería cualquier historiador de esa época y contemporáneo sería un positivista. Hay una cierta influencia de ciertos historiadores franceses, pero la que tú señalas, la de Hegel, yo creo que es una influencia fundamental. Es decir, René Moreno es nuestro gran historiador hegeliano, en el sentido en que él entiende precisamente eso, lo que he mencionado como argucias de la historia, es una expresión de Hegel, ¿no? La idea de que la historia se cumple a pesar de los sujetos, y se cumple por una serie de costumbres, de inclinaciones, de afectos, no necesariamente por ideologías. Entonces, René Moreno va en contra de toda esa tradición boliviana que reconstruye el momento independentista a partir de ideas y de la discusión de ideas, ¿sí? En todo Últimos Días Coloniales no hay ninguna discusión de ideas, digamos como Frankovich, las ideas de Charcas, etc. No, cada gremio defiende lo suyo y al defenderlo en ese momento contribuye a un momento emancipatorio. Entonces la historia sucede casi por el costado, por azar, y esas contingencias son muy hegelianas. Es decir, para citar a Hegel, el error es un momento de la verdad, decía Hegel. Eso es muy René Moreno. Incluso en sus errores contribuye. Su gran personaje, el gran personaje de Últimos Días Coloniales, es un arzobispo catalán muy culto que llega, el arzobispo Moxó, y de hecho toda la inspiración del libro es un retrato que todavía pueden ver en Sucre de este arzobispo, ¿no? Entonces dice, este arzobispo que parece varonil, medio femenino, etc. Hay una serie de adjetivos que le atribuyen su descripción de este. Ese personaje es un personaje muy peculiar porque es un gran lector de libros que no lee la situación, ¿no? Es un agente del fin de la colonia en el Alto Perú, a pesar de que él está buscando lo contrario. Es decir, hay una serie de contradicciones que lo convierten en un agente de la liberación a pesar suyo, ¿no? En ese sentido es un personaje complejo, novelesco, si se quiere, ¿no? Que es algo que varios lectores de René Moreno han dicho, es novelesco. Salvador Romero Pitari, Luisa Chantizana, por ejemplo, en su lectura de Últimos Días Coloniales, señala estos aspectos novelescos, que son y están relacionados con ese fondo hegeliano que tú mencionabas, ¿sí? En un contexto latinoamericano hay un gran libro, un clásico de la historiografía latinoamericana de un historiógrafo muerto muy joven, Germán Colmenares, ¿no? Que hace una especie de análisis de los grandes historiadores latinoamericanos, chilenos, colombianos, argentinos del 19, que son los escritores principales en América Latina. O sea, Bartolomé Mitre en Argentina es el principal escritor de toda una época, junto a Sarmiento, y cuando llega René Moreno, le dedica un capítulo a René Moreno, dice, no podemos ubicar a René Moreno en este panorama. René Moreno está haciendo otra cosa. En vez de grandes historias, está haciendo historias de momentos. En vez de historias a partir de próceres, a partir de grandes personajes, está haciendo historia a partir de sociedades y de gremios y de castas. Es un historiador que considera e incorpora la cultura como parte fundamental de la transformación histórica, algo que no hace ninguno de lo que Medina Celi en ese texto llama los historiadores mastodontes chilenos, ¿no? Que escriben esas historias de Chile en 18 tomos, ese tipo de cosas, ¿no? Que son unos plomazos así terribles. René Moreno se concentra en momentos que iluminan la sociedad que está tratando de describir y que además incorporan una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, en vez de escribir debates ideológicos, él se concentra en el rumor como agente del cambio social, ¿no? Y describe tipos de chismosos, ¿no? Hay unos que simplemente quieren crear inquina y hay otros que son más calculadores, ¿no? Y la crean pero sin que se note su presencia. Hay toda una clasificación súper sofisticada del rumor como agente positivo
del cambio social. En una sociedad donde no hay periódicos, porque no hay imprentas, entre otras cosas, ¿cómo discute políticamente una sociedad? A través del rumor, del pasquín, del libelo, de la calumnia. Todo eso le parece positivo porque políticamente permite que una sociedad detenida en un sistema de sumisión se ponga en movimiento hacia su libertad, que es una libertad que va a terminar mal, etcétera. Eso lo tiene muy presente, ¿no? Lo tiene muy presente porque, claro, su visión de la sociedad contemporánea a él, boliviana, es muy, muy, muy crítica, ¿no? Entre otras cosas, hablando un poco de la vocación, ¿por qué no se puede o se puede escribir historia en Bolivia? En René Moreno es muy fuerte la oposición entre vida y obra. Es decir, la obra es imposible en Bolivia para él, de los poetas, de los novelistas, etcétera, porque la vida es muy difícil, porque no hay las condiciones institucionales para que esa obra sea posible. Algo que luego retoma Medinaceli, ¿no?, muy fuertemente, y que luego acaba en el caso de la literatura boliviana con Sáenz. Sáenz, el poeta, que dice la vida es la obra es la vida, ahí se vuelve otra cosa, digamos, ¿no? Para ser poeta hay que convertirse en un sacerdote de la poesía. En cambio, en René Moreno todavía hay esta idea de que la literatura es imposible en Bolivia. Eso es lo que propone en su primer libro importante, que es un libro de crítica literaria, que es Introducción al estudio de los poetas bolivianos, ¿no? Donde dice, claro, estos poetas que escriben sobre esto y después los matan y después viene otro poeta y lee poemas en el entierro, etcétera, etcétera. Fúnebres, su gran texto, les recomiendo que lean ese texto. Es un texto que describe cómo él opera como crítico y como lector. Entonces él dice, primero reúno los textos, entonces cuenta cómo en su escritorio va reuniendo montoncitos de papeles y de repente aparece un montoncito de cosas que él no ha podido clasificar, que son las coronas fúnebres, que es un tipo de publicación muy del siglo XIX, que es medio oral, medio escrito, que son la recopilación de todo lo que se lee y se dice en el entierro de alguien. Y que en el caso del Sucre, él dice eso, a veces entre la catedral y el cementerio, que no es muy lejos, se tiraban 6 horas, porque se paraban a cada rato y alguien, voy a leer un poema, y eso se recopilaba. Entonces él dice, se fueron acumulando, y claro, me di cuenta que este grupo de textos, igual que este otro grupo de textos, que son las constituciones políticas de Bolivia, son textos dedicados a la disolución y la muerte. Imagínense esa idea que tiene de las constituciones políticas. Y claro, ¿qué nombre le ponemos? Él se inventa, ensaya varios nombres para el género. Entonces, leer es recopilar y es crear aquello que leemos. Crear el género, en este caso, el género de fúnebres, ¿no? Cosa que ahora está siendo retomada. Soy el tutor de una tesis, por ejemplo, que está haciendo un estudio de las coronas fúnebres a partir de René Moreno, recopilando algunos textos que son muy interesantes. De lo poco que se publicaba en el 19 es una de las cosas. Pasó un poquito desapercibido, quiero recuperar la pregunta muy necesaria, muy interesante, del aspecto hegeliano de René Moreno, que es algo que a pesar de tantos escritos, tantos estudios, nadie identificó. Claro, toda Latinoamérica afrancesada, Francia era lo máximo, los escritores franceses eran muy leídos. No es para nada, por ejemplo, raro que Andrés Ibáñez haya tenido en su biblioteca autores franceses, porque era lo que estaba de moda, era lo más leído. Pero que René Moreno haya tenido influencias hegelianas, eso sí es un poco raro para la Latinoamérica del siglo XIX. Y eso es algo que, hay que decirlo, rescató Mauricio. A pesar de la enorme cantidad de grandes biógrafos de René Moreno, nadie vio eso, el aspecto hegeliano de René Moreno, y acá Mauricio lo identificó. Recuerdo yo que cuando se tomó la decisión en la Biblioteca del Bicentenario, porque yo fui parte por muchos años de la Biblioteca del Bicentenario,
que quien iba a escribir el estudio introductorio sobre los últimos días coloniales no iba a ser un historiador, iba a ser un crítico literario. Entonces, eso generó en el gremio de los historiadores cierta intranquilidad, cierta duda de qué podía decir un crítico literario del padre de la historiografía moderna. Cuando uno lee el estudio introductorio de Mauricio y escucha lo que hemos escuchado hoy, definitivamente entiende el porqué de la decisión de que no sea un historiador el que haya hecho el estudio sobre Gabriel René Moreno, porque René Moreno es más que la tiranía del dato. Ese es uno de los grandes problemas que enfrentan los historiadores, y lo digo porque yo lo soy. Soy historiador. Entonces hay observaciones a Moreno y hay críticas historiográficas vinculadas a la manera de interpretar el dato. Pero la lectura del Mauricio trasciende la explicación del dato por la fidelidad de los documentos, que es un axioma en la historiografía. No puedes decir nada que no esté sustentado. Pero la lectura de Mauricio nos permite ver mucho un Moreno más completo. Podemos discutir sus dos caras, la importancia de Olañeta, como lo ha hecho José Luis Roca, que es uno de los críticos positivos de René Moreno, sin dejar de ser un gran admirador. Es un gran admirador el José Luis Roca de René Moreno. Pero creo que lo que falta, y yo coincido con Gilberto, en que uno de sus grandes lectores ha sido don Gunnar. ¿Y por qué digo eso? Porque se habla mucho de Moreno, y lo incluyo al Mauricio, pero se habla mucho del Moreno escritor e historiador con sus bemoles, pero se habla poco del Moreno bibliógrafo. Y el Moreno bibliógrafo es un gigante mundial, porque rompe con las tradiciones metodológicas de la descripción física de los documentos que solemos hacer, que podríamos decir es una bibliografía, ¿no ve? Donde uno mecánicamente reporta, pie de imprenta, año, no sé qué, autor, páginas, etc. Sus bibliografías son efectivamente, no sé si él me va a corregir, el Mauricio, son casi un género bibliográfico porque vincula las entradas con otras, y a partir de ese mapa uno puede reconstruir la historia a partir de las glosas y de los comentarios de esas bibliografías así registradas. Entonces creo que ese es un tema que también hay que valorar enormemente de Moreno, y en la propuesta de las obras completas de Moreno, 10 de 17 tomos son precisamente las bibliografías, las monumentales bibliografía peruana y bibliografía boliviana. Entonces creo que ahí la Academia Boliviana no ha mensurado en toda su dimensión el aporte fundamental de Moreno para ese género o esa manera de aproximarse a la bibliografía como una manera de entender más allá del registro lo que estás leyendo, y son las enormes y fabulosas y grandiosas glosas de Moreno de sus entradas bibliográficas. Me permito, más que una pregunta, quisiera leer un texto que creo que lo han cruzado con vos, Mauricio, con Ricardo, y un tanto a la última cuestión que nombra Alfredo. Así que me voy a tomar la licencia de leerlo. Y es de Medinaceli, justamente, que tiene que ver con el estilo y tiene que ver con el asunto de las bibliografías. Todo lo que leo es de Carlos Medinaceli. Porque en mi concepto, al revés de lo que opina Sánchez, Moreno es, sobre todo, un estilista. En ese juicio me afirmo cada vez más. Generalmente ocurre que los dedicados a la bibliografía tienen un estilo mazorral y cargan sobre sus lomos los libros como los indios cargan adobes. En cambio, René Moreno se echa sobre los hombros todo el peso de la espantosa bibliografía boliviana y la lleva con toda la aérea gracilidad con que sus paisanas, las cruceñas, que van por agua, conducen el cántaro colmado con gracia de canéforas. Yo sospecho que Moreno se apasionó de la bibliografía no por el impulso científico que busca la verdad, sino por el gusto de hacer frases, un poco también vos dijiste eso, es decir, por una pasión artística. De suerte, pues, que el estilista está muy por encima del bibliógrafo,
con ser este, a juicio de Max Grillo, el más científico de los bibliógrafos americanos. Carlos Medinaceli. Sin duda. La relación de Medinaceli y de una serie de escritores con René Moreno es muy fuerte, entre otras razones por esta. René Moreno es el que crea la primera versión de una escena que se repite varias veces en la literatura boliviana. Y esta escena es parte de la idea de que en Bolivia en general la cultura letrada es una cultura no dominante, sino pequeñísima, siempre amenazada por la cultura dominante, que es la cultura oral, la cultura popular. Entonces, cuando habla de esa cultura letrada, siempre está hablando de una cultura amenazada. Y esa cultura amenazada, él piensa en una escena que es una escena biográfica, que está en los archivos en la capital de Bolivia, un texto básico de René Moreno, donde él describe cómo él trata de salvar unos archivos en Sucre de su venta, porque estos archivos eran vendidos a las ancuqueras. El ancuco es ese dulce, ¿no ve? Entonces los archivos estaban en un papel muy, muy bonito, el florete catalán, es un papel todavía no de pulpa de madera, sino todavía de tela, de trapo, ¿no? Es un papel hermoso, y ese papel era muy preciado por las dulceras que lo compraban por peso para envolver dulces. Entonces, literalmente es como la oralidad, la boca, la saliva, la que se comen los archivos. Entonces, describe esa tragedia que se describe parcialmente en Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre poco después, y que Medinaceli vuelve a contar, ¿no? Y es una experiencia también biográfica, ¿no? de Medinaceli tratando de luchar contra las mantequeras y ancuqueras, rescatando revistas y archivos reunidos con mucho cariño por un bibliógrafo que muere, y los descendientes deciden deshacerse de su biblioteca, que ha sido la suerte de muchas bibliotecas. Entonces, en esa oposición entre oralidad y letra, ¿no? Para René Moreno la letra es algo que hay que proteger. Entonces, en parte su impulso bibliográfico es ese impulso, es el impulso de reunir cosas, muchas gacetas, muchas revistas importantes existen porque René Moreno las reunió, ¿no? De su propio bolsillo, las empastó de su propio bolsillo, y esas son las que están en Sucre. Y en parte sus actos de lectura es leer eso que él reúne. Matanza de Yáñez es una crónica hecha a partir de la lectura de gacetas, de una matanza, ¿no? De esas matanzas con las que se puede hacer una historia de Bolivia, ¿no? Las matanzas de Yáñez, así podemos decir, Catavi, o sea, todas las matanzas que como que marcan un ritmo en nuestra historia. Entonces, la primera descripción detalladísima de una matanza es hecha a partir de ese material deleznable, excremento, ¿no? Según el padre de René Moreno, porque en el prólogo de Matanza de Yáñez él relaciona dos cosas: el rescate de la historia y la presencia del padre muerto, que dice todavía está vivo en mi pecho, como en un ataúd, ¿no? Y él dice, mi papá pensaba que esto eran porquerías, y cuenta la historia de un primo, Camba, en Sucre, que era estreñido, ¿no? Y que cada tanto, digamos, cagaba, y que envolvía en esas gacetas la mierda y la tiraba a un convento de monjas reclusas. Cuenta esa anécdota para recordar que el padre creía que las gacetas no valían nada, pero él dice, no, mi padre se equivoca, esto es muy valioso. Y a partir de eso se manda todo un libro precioso, es magistral, ¿no? Es una obra maestra. La cagada, literalmente. Sí, es la cagada en ese otro sentido. Ya no escatológico, sino celebratorio. Sí. Entonces, y lo de bibliógrafo es, lo que dice Alfredo es cierto en el sentido en que se inventa. Muchos de los libros de Moreno tienen nombres muy modestos, porque él mismo era modesto, decía no soy historiador, soy papelista, colecciono papeles, ¿no?
Y esa modestia le lleva a ver bibliografía, etcétera, pero es medio engañoso eso, ¿no? Tiene, por ejemplo, un texto que es una entrada bibliográfica sobre Muñoz, un personaje, un periodista que no se sabe muy bien de qué país era, etcétera, y que recorre varios países, y se manda un texto de 180 páginas comentando esa bibliografía. O sea, en realidad es una novela adherida a una descripción bibliográfica, ¿no? Y eso es algo que Sanabria Fernández ya señala, ¿no? Detrás de estos nombres, en realidad hay otras cosas, que es una invención de géneros, que es algo característico del siglo XIX latinoamericano. Como que las formas europeas no nos sirven para expresar nuestros contenidos. Entonces nos tenemos que inventar formas. Y René Moreno inventa varias. En eso es la nota bibliográfica como novela, digamos. Esa sería una invención de René Moreno. De la misma manera que, no sé, el Martín Fierro es una invención. No hay eso, ¿no? La gauchesca es una invención argentina. Alguien se inventa. O en Brasil, no sé, Machado de Asís inventa otro tipo de novela. Porque las formas europeas no dan cuenta de los contenidos locales. Entonces, ¿qué se hace? Se busca otras formas. Agradezco este oasis. Mucho tiempo hemos vivido de escasez y creo que más aún cuando hablamos de Gabriel René Moreno. Cuando las últimas 3 intervenciones que hacen de manera tan rica, tan exquisita, y a partir del comentario que ustedes dos hacen, no soy historiadora, por favor. Cuando hablamos del personaje, el periodo de su vida, una parte en Santa Cruz, otra en Sucre y luego en Chile, donde se queda, la primera pregunta que me hago es, claro, Gabriel René Moreno era un historiador y un gran escritor. Ustedes que han bebido de primera mano y han podido cotejar distintos documentos y hablan, sueñan con Gabriel René Moreno, y hay gente con mucha exquisitez que habla del tema porque son especialistas, mi pregunta es, ¿por qué Gabriel René Moreno fue el nombre prohibido para Bolivia? ¿Por qué Gabriel René Moreno, que hoy se lo rescata y que realmente no circula como circulan tantos bestsellers en Bolivia, que es más fácil que lleguen de ultramar a que nosotros conozcamos y tengamos el derecho a poder conocer, reconocer y beber de este hombre, en el que sí también percibo que las miradas, las evaluaciones, las críticas se hacen de una perspectiva absolutamente ajena, poco armónica y ya con un sesgo de cruces de identidades, es decir, con mucho ruido. Mi pregunta central es ¿por qué ha sido el hombre prohibido para Bolivia? Gracias. Bueno, me voy a remitir a Mauricio. Él responde muy bien en su estudio introductorio a Últimos Días Coloniales, en parte esto. Mencionó Mauricio una anécdota de una rencilla con Franz Tamayo, ¿verdad? De los años 30, cuando Franz Tamayo ejercía como presidente del Parlamento, del Congreso. Y ya nos explicó Mauricio el por qué se opuso, ¿no? Él no tenía derecho a votar cuando se pone a votación de los parlamentarios la edición de las obras completas, y él pide eximirse de eso, pide que alguien lo reemplace como presidente del Parlamento para poder votar como diputado raso y poder dar su voto en contra de la edición de las obras completas. Hay un trabajo que se publicó el 2008 a cargo de Mariano Baptista Gumucio, donde se recoge un poquito de las intervenciones de los diputados, la defensa que hacen de la publicación de las obras de René Moreno los parlamentarios cruceños, Rubén Terrazas, Crisanto Valverde, el abuelo de Carlos Valverde, me parece,
y otros diputados más. Pero, como nos decía Mauricio, ¿no?, se ha malinterpretado durante mucho tiempo a René Moreno. Se lo ha tachado desde racista, se lo ha tachado de clasista, se lo ha tachado de muchas cosas, uniendo la obra al autor, como decía Mauricio, ¿no? Muchas de las cosas que, por ejemplo, se recogen en Nicomedes Antelo, se las atribuye al pensamiento de René Moreno. Él fue el que dijo esto, él fue el que pensaba así. Creo que lo importante es volver a René Moreno y leerlo. Yo abogo por la biografía, sí, pero hay que leerlo como nos dice Mauricio, ¿no? Hay que leerlo para un poquito despojarnos de todas estas taras, todas estas etiquetas que se le ha ido poniendo prácticamente a lo largo de todo el siglo XX. A veces con buena intención de parte de los biógrafos morenianos, pero muchas veces equivocadas. Desde el mismo Raúl Otero Reiche, desde Sanabria, que también se equivoca en algunas de sus percepciones sobre René Moreno. Así que creo que lo mejor es ir a la fuente, ir al René Moreno, a los textos de René Moreno y leerlo. Yo añadiría a lo que has dicho el hecho innegable de que la lectura de Moreno no es fácil, ¿no? Eso es una de las… O sea, es perfecta, yo lo he editado, entonces puedo decir, no hay nada que corregirle, pero simple, sencillo, directo, no lo es. Entonces, ese trabajo que requiere leerlo, sin duda ha impedido que se lo lea más, entre otras razones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, hay estas interferencias que yo creo biográficas, pero no en el buen sentido de reconstrucción de una vida, sino son pequeños detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cito el ejemplo que me parece muy chistoso, porque varios de sus biógrafos lo repiten, y los grandes biógrafos. Roca lo dice indirectamente, Vázquez Machicado, varios de ellos, Condarco Morales, que es, ¿por qué escribe Moreno? Se hacen esa pregunta. Y la respuesta es, porque era visco. Si ustedes se fijan en su retrato en el billete de 100 pesos, es pues visco, René Moreno. Entonces, era visco, y como era visco, tiene poco éxito con las chicas, y como tiene poco éxito, se dedica a leer. Imagínense esa idea de la vocación. Sí. Entonces, hay este tipo de cosas que se repiten, y yo creo lo del racismo, o sea, ¿hay posibles citas racistas en René Moreno? Hay, como en todos los intelectuales bolivianos de su época. Pero a diferencia de la mayoría, no es nunca un principio explicativo en sus libros principales. ¿Sí? O sea, el racismo, y claro, la mayor parte de las cosas racistas que se citan de René Moreno es Nicomedes Antelo, citado por René Moreno. Que por otro lado habría que hacerle justicia a Nicomedes Antelo, en los textos de Nicomedes Antelo tampoco hay ese racismo. Hay una edición del bolivianista especializado en Santa Cruz, argentino, Hernán Pruden, que no hace mucho publicó un libro, ¿no? Y presentó un libro acá, que es una edición del texto principal de Nicomedes Antelo, que era un naturalista, ¿no? Que había sido una especie de maestro y de ídolo de René Moreno cuando René Moreno era niño, ¿no? Y que es Un nuevo tigrón y con frac se llama este texto. No hay nada de ese racismo, pero como sabemos en Bolivia el racismo escrito es diferente del racismo oral, ¿no? Mucha gente que por escrito en absoluto, a la hora de charlar salen esas cosas, y eso sucede en todo Bolivia. Entonces, en realidad a veces se lo lee mal, se confunde cosas, se le atribuyen citas fuera de contexto, y hay una larga tradición de eso. Entonces, digamos, Silvia Rivera Cosicán, que es el racismo de Moreno, y está citando a Nicomedes Antelo, citado por
Eso es como citar, no sé, a Madame Bovary y decir esas son las opiniones de Flaubert, ¿no ve? O sea, no, nada que ver, son personajes de René Moreno, ¿no? Que por otro lado, insisto, Nicomedes Santelo, que es uno de los pocos textos de René Moreno que se han editado en Santa Cruz, no es sobre su tema. El tema es mucho más interesante, es la decepción de un hombre mayor cuando se reencuentra con el ídolo de su infancia, que está viejo, que ha fracasado, que es un hombre destruido. Ese ídolo que para él a los 12 años era un dios, es un pobre maestro fracasado en Buenos Aires. Ese es el tema, la historia de una decepción, que es mucho más interesante, ¿no? Se lo reencuentra y es eso. Bien, tenemos la última participación de la noche, le vamos a pedir su nombre igual. Buenas noches, me llamo Diego. Primero que nada, permítanme diferir a lo que decía el caballero sobre la maldición del marxismo, porque desde mi punto de vista, si bien algunos no estamos de acuerdo con lo que él decía, yo pienso que Marx era un cientista social, ¿ok? Y él habla sobre la evolución de la historia de la humanidad por medio de los modos de producción. Por lo tanto, él no era un metafísico que solo hablaba de ideas sin sentido, sino él habla desde un modo físico y material, valga la redundancia, al explicar la evolución. Por lo tanto, no creo que se deba hablar de esa manera de Marx, sino con su debido respeto, si bien a pesar si somos marxistas o no, no importa. Aparte que en Latinoamérica la mayoría de nuestros autores tienen una influencia marxista, y a pesar de que si bien sabemos que Gabriel René Moreno era positivista, por lo cual igual le adjuntan lo de racista, pero como hablaron los caballeros sobre Zabaleta, él era como su mayor aprendiz, quiero entender, él era una persona y un exponente marxista en Latinoamérica. Y el marxismo latinoamericano es muy diferente al europeo, porque nuestra situación era muy diferente a la suya. En el europeo hablaban de las clases sociales con el proletariado. El proletariado es la clase trabajadora. Acá no se encontraba esa clase trabajadora porque no había llegado la revolución industrial. Entonces nuestro marxismo es un poco diferente y es un poco más social. ¿Okay? Por lo tanto, no creo que tengamos que verlo como una maldición, sino como una manera de sobrellevar nuestra situación, que siempre fue muy complicada desde el principio. Y bueno, aclarando eso, que difiero, que cada uno puede tener su punto de vista. Tengo mis dos preguntas, que era para que me aclaren dos conceptos que no entendí. El primero era sobre la ciudad letrada, creo que no pude escribirlo ni entender mucho. Y el segundo es sobre los doctores dos caras, que tampoco entendí, si me lo podrían volver a explicar, por favor. Bueno, la ciudad letrada es una idea simple, pero al mismo tiempo muy productiva y que se puede complejizar. Es la idea de que en un espacio concentrado, que es la ciudad letrada, que es en este caso Sucre, que no es muy grande, que no tiene mucha población, pero esa concentración, ¿no?, ese estar codo con codo, como dice el mismo René Moreno, permite relaciones, fricciones sociales, ¿no?, de diferentes clases, de diferentes gremios, de diferentes clases, que producen algo nuevo por esa cercanía, ¿no? Es en el fondo, aunque René Moreno no era marxista, tenía alguna influencia hegeliana, pero marxista no era, ¿sí? Fue leído con mucha generosidad y admiración por algunos marxistas como Zabaleta, pero otros, Almaraz por ejemplo, lo desprecia, porque no lo ha leído, yo creo. Pero ese concepto es un concepto que luego contemporáneamente desarrolla Marx, es la lógica de la fábrica, se llama eso. El hecho de que es diferente trabajar en el campo que trabajar en una fábrica, donde todos están codo con codo charlando todo el tiempo, y es esa concentración espacial de la ciudad letrada la que permite el desarrollo de ideas, impulsos, afectos que de otro modo no surgirían. Entonces ese es el ciudad letrada, y el otro era el doctor dos caras, ¿no? Este es no se inventa la frase René Moreno, ¿no? Es un invento con otro sentido, que es esta idea del alto peruano hipócrita, ¿no ve? Así ha sido transmitida, pero en René Moreno no es eso. Para él el fingimiento
El fingir, el solapamiento es una habilidad política, ¿sí?, que en ese momento tiene una función positiva. Luego no. O sea, las cosas no quieren decir lo mismo en cualquier época, van cambiando. Entonces, esos doctores dos caras de ese momento son funcionales al momento libertario en ese momento, 1809, pero luego no. En ese momento de la asamblea, que es ese momento en que, ¿no?, como recuerda Montenegro, por ejemplo, de las 103 o 105 guerrillas que había en Bolivia, en el momento de nuestra 1825 solo quedaban vivos 5. Entonces los que heredan la república son estos doctores dos caras, que en un principio eran todos realistas, ¿no? Son tránsfugas, que eso es otra cosa. Esos doctores dos caras son otros doctores, y el mismo René Moreno se ocupa de ellos, ¿no? Se ocupa de ellos. O sea, las cosas no quieren decir lo mismo en cualquier momento, en cualquier situación, van cambiando, ¿no? Y eso es muy contemporáneo, digamos, ¿no? No hay esencias, no hay identidades fijas, todo se transforma. Y eso, claro, requiere o conduce a una complejidad que es en parte la dificultad de Moreno, que no es solo estilística. Moreno dice una cosa y luego la califica y luego la cambia y luego le añade algo. O sea, en sus mismos textos las cosas se van transformando. Eso Zavaleta le hereda, Zavaleta es igualito, y su palabra preferida es empero. Esto es así, empero no tan así, empero no tan así. Eso es René Moreno también, ¿sí? Bien, un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Mauricio Sousa, que estuvo con nosotros esta noche, al igual que Gilberto Rueda con nosotros, ¿no? Ahora, queremos informar que el siguiente martes sería, la cita que van a tener sería en la Biblioteca Municipal, a la misma hora. Presencia judía en Bolivia, de León Bieber, va a ser el libro que va a estar ahí, así que les damos esa información para que lo puedan tomar en cuenta para el siguiente martes 20 de agosto. Agradecerles a todos por estar presentes, por haber estado esas noches también acá en este lugar, que nos han colaborado con todo el apoyo y que ha sido también realizado este conversatorio aquí mismo. Y bueno, ya en la parte final solamente agradecerles a todos por siempre estar también pendiente de las redes sociales y lo que hace todo este trabajo también en pro de la cultura. Gracias.